Muy bien. Ok. El concepto de felicidad de Kant, ¿cierto? Bien. Recuerden que el contexto de Kant va bajo las circunstancias en que Kant se encuentra de hoy. Recuerden, lo mismo. Nosotros hicimos un análisis DOFA de qué cosa, de la ley 58, ¿verdad? ¿Hacen cuánto? ¿Cuántos años? 40 y qué? 40 y ya. 3, creo que es. 43 años, sí. Ahora, de lo que habla Kant, de lo que habló Kant en su momento pudo haber estado muy acertado, pero a lo que pasa al tiempo de hoy, han cambiado muchas cosas. Sin embargo, hay que hacerle un pequeño análisis, ¿no? Porque la ética nace por ahí. Hay que hacer un análisis, dar unas opiniones, unas ideas, lanzar hipótesis, mirar el contexto histórico, todas esas cosas, las circunstancias, el contexto sociológico, ¿cierto? En la que Kant se movía en ese momento. Bien, en ese orden de ideas, ¿verdad? Es necesario saber, por ejemplo, seguir estudiando, ¿no? Mira lo que dice, lo que decía, es lo absolutamente bueno. Hay que estudiarlo, míralo. Es la buena voluntad. Decir que una persona actúa por buena voluntad equivale a decir que actúa por respeto al deber y no solo conforme al deber. O sea, en este caso, deber hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Jóvenes, si yo soy bondadoso, por ejemplo, ¿no? Si yo soy bondadoso, yo doy sin esperar nada a cambio. Pero si yo le doy algo a alguien sin ser bondadoso, obviamente yo estoy dando para que a mí me den. Ahí está el concepto. Entonces, mira lo que dice, actuar por respeto al deber es tener como único motivo el propio deber del deber puro. O sea, yo doy porque me nació dar, porque yo soy así, ¿verdad? Porque yo soy así. La otra es que yo doy porque yo probablemente espero algo a cambio. De pronto quiero sentirme bien por haber dado, o quiero, quiero verla a quien yo le di, quiero verlo sonriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Sucede que, ¿qué es lo absolutamente bueno? Bueno, no hay ni uno. Nadie es bueno. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la otra pregunta? Miren la pantalla para que lo vean. ¿Qué es el deber? Es el deber. Muy bien. ¿Cuál es tu deber? ¿Qué es el deber? A ver, ¿qué dice? Angie, ¿qué dice? Angie Carolina, ¿qué dice que es el deber? ¿Qué es el deber? El deber es un imperativo sin condiciones, un imperativo absoluto o categórico. Sin embargo, no nos lo impone ni la sociedad, ni una autoridad externa, ni Dios, ni nuestras propias inclinaciones o creencias. Nos lo imponemos nosotros mismos en tanto que seres racionales. Bien. Bien. ¿El deber cuál es? Pregunto. Ustedes se inscribieron a un programa en una universidad y deben cumplir con unos requisitos. Su deber, ¿cuál es? Pues el deber de nosotros es llegar a punto a la clase, participar en clase, estar atentos a lo que dice el maestro, pues, o sea, como nuestros compromisos para con la materia y con la clase. Muy bien. Y con nosotros mismos también. Sí. Entonces, fíjate, hay dos deberes. Eso, muy bien. El deber ser y el deber hacer.
El deber ser es que yo debo estar atento a mi clase y apropiarme del conocimiento para mejorar mi vida y mi profesión. ¿Ok? Ese es el deber ser. Y el deber hacer, todo lo que han dicho ustedes. Escribir, anotar, llegar puntual, participar, hacerme el mapa conceptual, visitar la página, meterse en el link, preguntar por el link, opinar. Eso es el deber hacer. Entonces nosotros tenemos que establecer una diferencia en nuestros deberes. Las madres tienen unos deberes como madres, ¿cierto? Las madres tienen unos deberes como madres. Y tienen unos deberes como ser madre. ¿Ok? Ser madre y sus actividades como madres. Son dos cosas distintas. El ser madre, que haya tenido, que salga embarazada y tenga su bebé. Eso es ser madre. Y el deber de ser, bueno, ya el niño nació, ahora hay que cuidarlo, hay que prepararlo, darle la comida, acostarlo, levantarlo, esto, lo otro. Esos son los deberes del hacer. ¿Preguntas? Pregúntame esto. No, creo que hasta ahora todo está claro. Elizabeth, pregúntame. Gloria, Tatiana, Claudia. No, profe. Todo Muy claro. bien. Ojo, ojo. ¿Qué significa actuar por qué? Por deber. ¿Qué dice Claudia? Profe, no escuché la pregunta. Ahí te la pongo. ¿Dónde está? ¿Sí la ves ahí? Es imperfecto. Sí, señor. Muy bien. ¿Por qué el ser humano es imperfecto? No, esa no es la pregunta. La otra, ¿qué significa actuar por deber? Muy bien. Esa es la pregunta. Dice, actuar por deber es obedecer la voz de la razón que hay en nosotros. La persona que escucha y se guía por la razón actúa como corresponde a un ser racional. Para nosotros, humanos, la voz de la razón se nos impone como un deber, porque somos seres racionales imperfectos. Muy bien. Muy bien. Interesante esa apreciación, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Es que quiero pegarle una pedrada al perro, porque se me está orinando ahí en la puerta. Pero la voz interior, como dice aquí, la voz de la razón me dice, mira, no lo hagas, porque te ve el vecino que le estás agrediendo a su perrito y te puedes meter en problemas. Uno, oye, no miras, no ves ese perrito, es un animalito, no lo agredas. ¿Cierto? Otra, mira, lava la puerta donde se orinó el perrito. Lava, limpia y ya. Los perritos no tienen baños. Porque si tú no tuvieras baño, me dice mi voz, entonces te orinarías allá en el árbol.
Y a ti no te gustaría que te tiraran una piedra cuando estás orinando. ¿Escucharon las tres proposiciones de la voz? ¿Cierto? Sí. Sí, profe. Nos entendimos, ¿verdad? Entonces, esa voz, por decirlo de esa manera, es la conciencia de cada uno. Cada uno tiene una conciencia de lo correcto y lo incorrecto. Eso es mentira, de que yo no sabía, a mí no me dijeron. Todo el mundo sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Estamos o no estamos? Mire, si yo me ganara cualquier cantidad de dinero y me pongo a fanfarronear con lo que me gané o con lo que hago con mi dinero, yo diría, a nadie le importa, pero yo sabría si lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto. En ese caso, obviamente. ¿Por qué? Porque tengo qué cosa. Aquí donde está la manito. La voz de la razón. Muy bien. Razón. La voz de la razón. Porque somos qué cosa. Racional. Racionales que imperfectos. Somos imperfectos. Y lo imperfecto comete errores. Y ¿Estamos? no se discute. Muy bien, muy bien. Ok. Interesante, ¿no? Surge la pregunta. ¿Por qué el ser humano es qué? Imperfecto. Dime, Héctor, ¿qué dice ahí? ¿Por qué el ser humano es imperfecto? Dice, somos imperfectos porque estamos dotados de deseos e inclinaciones que nos impulsan en el sentido distinto al de la La razón. razón. ¿Qué quiere decir eso? Que en nosotros hay qué cosa. Hay luchas, ¿sí o no? Hay conflictos en nosotros. ¿Ok? Hay saberes ya establecidos que muestran lo que la persona es con todos los elementos que se le ha dado, pues inclusive desde el mismo instante en que ha sido como concebida y cómo se ha sido formado a través de sus actividades. Entonces, Muy bien, muy bien. Es complejo lo que se está planteando desde acá porque se puede concluir que de una u otra manera casi todo el tiempo los seres humanos vivimos cuestionándonos y cuestionando a otros. Y pues es el deber ser de cada persona que defina qué es lo que le hace más feliz y qué es lo que le genera más sanidad para estar en armonía con su entorno. Muy bien. Muy bien. No hay nada que objetar. Muy bien. Entonces, fíjense aquí. La razón y qué cosa. Que la razón no se impone. La razón y la emoción. El corazón. El corazón es la emoción, sí. El corazón es la emoción peleando ¿con quién? Con Con la el- razón. Con la razón, sí, La señor. razón. ¿Cuál es el deber que la razón nos impone? Ahí está. Entonces, fíjate, hay una ley ¿de qué tipo? Moral. 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 Esa ley moral, a esa ley moral hay que establecer una ética. La ley moral es la que me dice qué es bueno y qué es malo en sociedad. Entonces, la ética me dice que yo tengo que mirar a mi vecino y que mi vecino debe mirarme a mí
y que yo no viole esa ley moral, la ley del bien y la ley del mal, o la ley de lo correcto o la ley de lo incorrecto. Entonces, esta ley moral es tan universal y racional que no contenga referencia alguna en las circunstancias particulares. Ojo, la ley moral es de manera, pregunto, ¿particular o general? General. General. Entonces, ¿cuándo estoy haciendo lo incorrecto? Cuando estoy atentando con las normas sociales, cuando estoy pasando por encima de los otros sin respetar que el otro es diferente a lo que yo soy. Muy bien. Entonces, sí, Profe, pero yo ahí sí tengo, dime, no sé, dime. porque para mí, o sea, la ley moral como tal no es tan general, sino más bien individual, porque digamos, para lo que para mí puede ser bueno, para otra persona de otro país no. Sí, Bien, es correcto. bien. Sin embargo, sí, está Lo bien. que- En casos por eso es particulares, que es tan complejo criticar las actitudes o las acciones de los otros, porque cada persona tiene ese deber ser de lo que es y eso es válido. Digamos, bien, cada persona es lo que tiene y ya. Entonces, lo que dice Luis es sí, estoy de acuerdo. bien. Fíjate una cosa. Que Muchas también es veces, que no estamos, qué pena, profe, voy a hacer un pequeño comentario y ya después ahí sí, sí, ¿vale? Es que no vale, estamos teniendo en cuenta realmente la época en la cual se estableció, digamos, este concepto de moral, de bien y del mal y todo ese cuento, porque pues, o sea, era la plena época del, no sé si estoy mal con el término, pero el totalitarismo alemán. Entonces, pues claramente, si usted no piensa igual que yo, era motivo suficiente para que yo tuviera todo el derecho a matarlo independientemente de las individualidades que aparezcan en el camino. bien. Entonces, es un poquito importante tener en cuenta eso, o sea, la época El y que no contexto, estamos en sí, el el contexto contexto. en donde se desarrolló esta teoría y que no estamos en las mismas condiciones que antes, porque claramente ahorita ya podemos hablar de individualidad. Igual en Colombia también pasó de eso en la época del conflicto aquí de partidos brutal, que creo que muchos de ustedes lo conocen, muchos de ustedes sabrán de eso, de que si usted no era del azul, entonces, chao, lo matamos por estar aquí. Más o menos como eso a lo que quería llegar. Bien, bien, muy bien. Eh, Hoy en día, sí, hay que mirar el contexto en el que estamos hablando de la ética kantiana, ¿no? ¿Cierto? Kant era muy defensor de quién, de la mayoría, de la masa. ¿Quién era la masa? Los más pobres, El pueblo. del proletariado, muy bien. Entonces, Kant establece de esta manera, ¿qué cosa? Una moral, una ley moral general. Muy bien, ese punto es importante. Más sin embargo, las cosas han cambiado un poco, pero quiero permanecer en la posición de que la ley moral, ¿qué es la moral? A ver, ¿qué es la moral? La moral son un conjunto de patrones, ¿verdad? Un conjunto de patrones o de normas de convivencia social para establecer un equilibrio, el equilibrio de convivencia entre el bien y el mal. Bien, cuando Kant habla de, ojo, ¿qué es el imperativo categórico? ¿A qué le llamamos a imperativo categórico? Es
es una imposición, ¿cierto? Una imposición. El imperativo categórico habla de la imposición, es una orden imperativa que hay que cumplirla. Bien. Este imperativo categórico actúa de tal modo que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro. Siempre y al mismo tiempo como fin, nunca simplemente como medio. O sea, que lo utilices. Debes hacerlo. O sea, trátate a ti mismo como quieres que te traten. ¿Ok? Trata a ti mismo como quieres que te traten. Bien. Entonces, teniendo en cuenta la ética de Kant, ¿verdad? Teniendo en cuenta la ética de Kant, ahí establecemos uno, por lo menos. Hay otros expositores que hablan acerca de la ética, ¿verdad? Pero vuelvo al cántaro, el agua del cántaro. ¿Qué es ética, Eliana? Y todos prepárenme una respuesta. Eliana, ¿qué es ética? Para ti, ¿qué es ética? ¿Qué es la ética? La ética. Pues la ética para mí es un conjunto ¿Conjunto de qué? de valores. Dime. ¿Sí? Es un conjunto de valores relacionado con qué? Pues con nuestra conducta humana, relacionado con lo correcto y lo incorrecto. Entonces, la ética también es cómo tratamos a la humanidad. Bien. Entonces, la ética, muy bien. A ver, ¿quién más me da su opinión acerca de lo que considera que es ética? Muy bien, Eliana. Yo creo que es como una interacción entre lo que es bueno, lo que es malo, y finalmente esto determina pues la moral que tiene cada persona dentro de una comunidad. Y claramente la comunidad es la que implanta este tipo de definiciones de qué es bueno y qué es malo. Por ende, el sujeto de una comunidad es visto como el representante de qué clase de valores o conjunto de valores es el que, por el que se rige en esta comunidad. Bien, bien. Entonces, fíjense. A ver, ahí a mí no me gusta refutar a nadie, pero siempre me gusta ir a la fuente epistemológica del concepto, ¿no? La ética, ¿de dónde apareció el concepto ético? De la ética. La ética viene del griego ethos, E-T-H-O-S. ¿Del griego qué? Ethos. Del griego ethos. La ética viene del griego ethos. Y la pregunta es, ¿qué significa ethos? Ethos significa forma de ser o carácter. Ya. Forma de ser o carácter. La ética, la palabra ética, viene del griego ethos, que significa forma de ser o carácter. Ojo, pregunta número 50 del parcial. ¿De dónde proviene la palabra ética? Del latín, del latín, del griego, del hebreo, del arameo. Del griego ethos. Muy bien, muy bien. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de la palabra ethos? Forma de ser o carácter. De ser o carácter. Bien. ¿Y qué estudia la ética? Entonces, La forma de ser y el carácter. Y la moral. La moral, bien, bien, bien. Muy bien. la interacción humana, ¿no? Bien, El la deber ser ética. el deber ser dentro de una sociedad. Mira, la ética estudia los principios que deben regir la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional
fundamentada, científica y teórica. Entonces, escúchenme, no se me confunda nadie. La ética, ojo, la ética no es un invento, de que se lo inventaron los gobiernos o los filósofos. La ética tiene fundamento científico, fundamento filosófico, fundamento ético. Lo voy a repetir. La ética es una parte de la ciencia que estudia los principios que deben regir la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada, científica y teóricamente. Entonces, yo no estoy hablando en este momento de la ética desde mi punto de vista. Estoy hablando de la ética, el concepto teórico de dónde proviene y cómo y por qué se habla de ética de hoy por hoy. La ética tiene un principio filosófico, un principio racional, aquí en la torre de control de cada uno de ustedes y mío también, y de todos los seres humanos, y tiene un principio científico. Entonces, la ética, como parte de la filosofía o de la ciencia, intenta o trata de explicar qué cosa, Las reglas morales. las reglas, la conducta, ¿verdad? Las reglas morales, la conducta moral, de manera que racional. Y la pregunta es eso. ¿Qué significa la palabra racional? Que razona. Que razona, que toma decisiones, ¿verdad? Pregunto, ¿decisiones asertivas o equivocadas? De manera coherente, profe, porque se supone que las piensa. Claro. Sí, señor, jóvenes. Entonces, por eso, y ya para terminar, por eso es que la psicología es tan compleja. Porque la psicología, cuando tú interiorizas la psicología en ti, te va a poner a pensar. Te va a poner a decir lo que estoy haciendo está bueno, está malo, a la gente le va a gustar. Y yo digo, no, a mí no me interesa lo que la gente diga, pero entonces lo voy a hacer y la voz de la razón me dice, hey, pila, que hay algo que está mal. Hay algo, te va a traer unas consecuencias nefastas, ¿cierto? ¿Por qué todos estamos confinados? Porque es que nadie desea terminar mal. Que levante la mano el que quiera que le dé coronavirus. Le regalo $1.000.000 el que quiera que le... Yo no. ¿Quién quiere $1.000.000? Se lo doy al que se le pegue el coronavirus. Yo ya lo tengo. ¿Me lo gané? ¿Ya? ¿Positivo? Vea, todo el mundo se pone pila. ¿Eh? ¿Te das cuenta? ¿Cierto? Todo el mundo está a la expectativa. ¿Eh? ¿Quién fue Héctor el que habló? ¿Cierto? William. No, fui yo, William. Ah, William. Y yo me pongo pila, será William. Mañana hablamos eso, William. ¿Ok? Sí. Bueno, mis queridos y queridas, recuerda que te amo. Recuerda que te quiero mucho. Y espero que mañana verte nuevamente en este espacio, en este encuentro de conocimiento, de paz y de mucho amor para ustedes y para mí también. ¿Ok? Gracias por esta oportunidad. Se nos ha acabado el tiempo en el día de hoy y nos vemos mañana.
Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Dios les bendiga. Buenas tardes. Gracias, profe, Que lo los guarde. mismo, chao. Ok, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Buen día. Buen día. Hasta luego, Dios lo profe. Gracias, bendiga. profe, buen día. Ustedes recuerden que los quiero mucho Gracias. y las quiero mucho también. Chao. Gracias. Chao. Bien. Amor. Chao. Los extraño. Ya nos extraña. Ay, no. Ya los extraño, sí. Ya me salí. Bye, Chao, bye. profe. Chao, pues. Estén bien. Ya se fue.